Ahí estoy, ¿no? Sí. Buenas noches a los compañeros de la Universidad Central del Ecuador, a los estudiantes que una noche más se dan cita para conversar sobre temas de interés nacional, un poco de la coyuntura de lo que sucede en el Ecuador, entendiendo que somos estudiantes que radicamos en el Ecuador y que tenemos un trasfondo coyuntural que siempre nos ataña directa o indirectamente. En los últimos días, en la última semana específicamente, hemos recibido la penosa noticia que los medios públicos serán coartados de una forma bastante insólita, ¿no? Se reducirá el personal a aproximadamente 100, se desvincularon 500 funcionarios. Eh, Esto se enmarca en el contexto de austeridad. Para conversar acerca de ello nos acompaña Alexis Moncayo, periodista, ha trabajado en el programa Primera Hora, más conocido como El Contertulio, hasta hace algunos meses atrás. También ha sido parte de medios públicos de Ecuador TV. Entonces, le invitamos para conversar sobre el devenir de la situación de los medios públicos, qué implica el cierre de los medios públicos como tal, y esta utopía que se quiere hacerle como la BBC, según dice Toro. Buenas noches, Alexis. Hola, Sebastián. Un saludo cordial a toda la gente que ve y sigue y escucha su medio alternativo. Un fuerte abrazo. Un gusto poder estar aquí contigo y poder conversar sobre diversos temas relacionados con la comunicación y con el periodismo. Qué gusto, Alexis. Igual recordándoles a los compañeros que este es un espacio abierto para el debate. Lo que queremos en este segmento altavoz es invitar a activistas, a representantes, a gobernantes, a miembros de la sociedad civil, líderes de opinión, para contribuir a eso, ¿no? Tener opinión diversa y generar nuestro propio criterio, nada alejado de eso. Alexis, ¿cómo percibes tú este tema de la austeridad que plantea Lenín Moreno vinculado a la liquidación de los medios públicos? A ver, el tema de la austeridad es un asunto muy amplio. Creo que sí tiene que ver mucho con finalmente el resultado del cierre de los medios públicos, así como de muchas otras empresas, como TAME, por ejemplo, y otras empresas públicas que ha dicho el gobierno que va a terminar por cerrar. Que finalmente yo creo que se relaciona mucho con la crisis económica que está viviendo el Ecuador, con la situación tan compleja de enfrentar esta coyuntura, que además ha coincidido con la crisis sanitaria, que implica también un gasto importante, oneroso de parte del Estado para poder sostener y poder enfrentar todo lo que se relaciona con la pandemia y el COVID-19. Pero también tiene que ver con un programa y un proyecto de gobierno que no es por el que votó la gente en 2017. O sea, nada de lo que está sucediendo actualmente en Ecuador fue lo que se propuso como plan de gobierno en la campaña de Lenín Moreno y de Jorge Glass como binomio presidencial. Yo ahí quiero hacer un paréntesis también, decir, yo no voté por ellos, tampoco voté por Lasso y por Andrés Páez. Esa no fue mi opción ni en primera y tampoco en segunda vuelta. Yo no voté por Moreno. Pero creo que hay un tema también de falta de consistencia ideológica por parte del presidente que se relaciona mucho con este viraje y este cambio tan abrupto que tuvo en el trajinar de su gobierno y que tiene que ver con un nuevo proceso que está viviendo el Ecuador que se relaciona mucho con estas medidas de shock y de ajuste súper agresivas que está enfrentando el Estado en su conjunto y que se relaciona con cada vez debilitar más a todo lo público, incluido también ese relato y esa narrativa permanente, constante, tanto de la opinión pública que está más alineada a las tesis del gobierno como la del propio gobierno y sus aliados, de que todo lo público es malo, de que el servidor público, el burócrata es vago, de que todo lo que se origina en lo público no sirve y de que hay que apuntar hacia un proceso privatizador y demás, ¿no? Entonces, estamos enfrentando una etapa muy compleja, muy dura en el Ecuador, de que le están haciendo creer a la gente de que lo público no sirve y de que hay que ir hacia otro modelo. Ahora, ¿qué modelo es el que te puede ofrecer un Estado que tiene una situación tan compleja como la que estamos enfrentando nosotros,
cuando hay unos índices de pobreza y de desempleo súper altos, ese creo que es el mayor dilema. Es decir, si cierran los medios públicos, creo que, por ejemplo, y para ponerle además como una especie como de paradigma, no creo que sea tan crítico o tan grave a que, por ejemplo, si privatizaran la seguridad social, la salud o la educación. Creo que ahí sería o implicaría un golpe mucho más profundo y mucho más grave al bolsillo de la mayoría de la gente, ¿no es cierto? Entonces, si se obligaría a las zonas rurales a buscar una escuela privada, a pagar una clínica, un hospital privado, creo que eso implica digamos, un momento y un escenario mucho, mucho más difícil, complejo, que el que implica el cierre de medios públicos. Ahora, ¿por qué es malo el cierre de los medios públicos? Creo que es malo porque durante los últimos 10 años hubo un contrapeso, bueno, los 10 años anteriores, ¿no? A estos 3 que lleva Moreno en el poder, desde 2008 hasta el 2017, quizás inicios del 2018, pero había un contrapeso, había un relato distinto al que habían construido los grandes medios de comunicación, la gran prensa, los medios tradicionales, que es a lo que nos habían acostumbrado. Ahora, en ese entonces también no contabas tú con la irrupción de medios como el de ustedes, por ejemplo, o medios alternativos que tienen en Internet un terreno fértil y un espacio, digamos, tecnológico mucho más accesible y barato que lo que implica poner antenas, repetidoras, concursar por una frecuencia y demás, ¿no? Entonces, creo que son momentos distintos. Creo que también supuesto cierre de los medios públicos implica también para la comunicación un repensarse, un momento de profunda reflexión para ver hacia dónde queremos caminar, sobre todo quienes están todavía en las aulas universitarias y quienes estamos de alguna forma relacionados también con el periodismo y la comunicación, hacia dónde va a ir la comunicación en el Ecuador en los próximos años. Ahora la pregunta decisiva. Toro, el señor Toro, director de medios públicos, ha dicho que no se cierra, sino que se hará algo así como la BBC. ¿Cómo entendemos esa transformación? Bueno, dentro de lo que ha implicado las declaraciones del señor, ha mencionado que seguirán funcionando tenían como 600 servidores, ahora tendrán 100 servidores entre comunicadores y periodistas y administrativos, dejarán de imprimir el telégrafo, el tiempo. ¿Y cómo vemos la ruta? ¿Observamos la ruta hacia la BBC o simplemente es una retórica más del discurso oficial? A ver, para mí es una mentira más. Sebas, tú no me vas a dejar mentir a mí y lo mismo le pasará a la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Cuántas mentiras ha promovido y ha publicado el gobierno durante este tiempo? Eh, Te voy a citar dos quizás de las más emblemáticas o que más repercusión tuvieron, sin adentrarme tanto en la polémica, pero yo quisiera saber si es que ya se puso por lo menos una riel del Tren Playero. No lo sé, creo que no. Es más, están propiciando la venta o privatización o cierre de los ferrocarriles del Ecuador. Entonces no existe el Tren Playero. Otra de las mentiras y de las fantasías que empezaron a promocionar este gobierno mentiroso es el famoso Mundial de Fútbol 2030. O sea, ¿te imaginas tú un país sumido en la crisis económica que venimos arrastrando desde 2015 hasta la fecha, más todavía con todo este descalabro que han provocado ellos? ¿A quién se le ocurre pretender concursar como uno de los organizadores de un mundial de fútbol cuando eso cuesta cantidades ingentes de dinero con la que nosotros no contamos y que además tú, como mucha otra gente, pensará y dirá que esa es la reflexión que yo me hago, ¿no? Si tenemos un índice de desempleo y de pobreza tan grande en el Ecuador, creo que tenemos otras urgencias mucho más necesarias de cubrir de forma urgente que organizar un mundial de fútbol. Pero esas son unas de las tantas mentiras que ha dicho el gobierno de Moreno. Y una de las mentiras que han propiciado ellos en torno a los medios públicos, aparte de la que tú señalas, que es última, es la de este viernes, la dijo Michelena hace algunos años atrás, me parece que un par de años atrás. Él habló de presentar ante la Asamblea una ley de medios públicos.
Y recordarás tú que en un inicio fusionaron Gama TV, que era un canal privado incautado por el Estado, en poder del Estado, administrado por el Estado, lo fusionaron con Ecuador TV. Y con todo lo que cuesta posicionar en el mercado. Yo no soy marketero, no tengo idea de marketing ni nada, pero soy consumidor, consumo gaseosas, consumo productos, marcas de ropa, de electrodomésticos, de celulares y demás. Posicionar una marca en el mercado te toma años, ¿no? Años. Hay canales de televisión en este país que llevan en el mercado medio siglo, 50 años. Hay medios de comunicación que tienen un siglo, como el telégrafo, a los que les toma años posicionarse. Ecuador TV estaba trabajando por eso. Ya la televisión pública había dado un paso de los muchísimos que les faltaba para posicionarse como uno de los grandes medios de este país, porque además la televisión pública tenía una cobertura nacional, tenía corresponsales en todas las provincias, tenía presencia con estudios, con equipos, con tecnología en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en la Amazonía. Y terminas fusionándolo con Gama y convirtiéndole en un telediario. Le restaste identidad, le quitaste todo lo que habías avanzado y lo que habías ganado durante los últimos 10 años anteriores y fomentaste esta fusión que no llevó a nada, sino que más bien lo que hizo fue, en el caso de Gama, quitarle la posibilidad de poder, a través de la pauta publicitaria, canal privado, disputar o pelear un segmento del reparto de esa enorme torta que es la publicidad a nivel privado. ¿Y eso a quién le beneficia? Le beneficia obviamente a los grandes medios, a esos grandes medios que estuvieron representados en una reunión a la que asistieron sus gerentes y directores en junio del 2017 en el Palacio de Carondelet, que creo yo, esa reunión marca lo que fue en buena parte el desarrollo del gobierno y su relación con los medios, ¿no? Entre otras cosas, ahí se discutió el desarticular la ley de comunicación, se discutió el bloqueo mediático a los denominados correístas que habían sido ya para la fecha etiquetados por parte de la gran prensa y que a quienes no les han dado espacios en los últimos 3 años de gobierno. Y el gobierno obviamente tenía que cumplir también con su parte, ¿no? Y su parte era, yo estoy convencido ahora, Sebastián, que uno de los compromisos que asumió el gobierno era desarticular, desarmar toda la estructura de medios públicos, que además se había encargado de innovar, de renovarse, de armar un aparataje muy interesante. Por ejemplo, el telégrafo, tengo yo entendido que tenía una de las rotativas o imprentas más nuevas del país y con una tecnología de punta. Y en el caso de Ecuador TV, muy particular, que yo sí conozco porque era parte de Ecuador TV, adquirieron un sistema JPEG de televisión digital por 18 millones de dólares con un convenio de cooperación con el Japón, que ahora yo me pregunto, y me imagino mucha gente que nos ve en este momento se estará preguntando a dónde van a ir a parar todos esos equipos HD, 4K, móviles, cámaras, estudios, etcétera, que no sabemos a quién le van a vender. Y para la instalación y el funcionamiento de esos equipos, Sebastián, déjame contarte que el gobierno, el Estado, con la plata de nuestros impuestos, tuvo que invertir un muy buen dinero, una buena cantidad de dinero para readecuar el edificio de los medios públicos, porque había que instalar nuevos equipos, cableado. Hay un cableado que tiene una extensión como de más de 100.000 kilómetros, etcétera, etcétera, dentro del edificio de los medios públicos. Entonces, todo eso implicó muchos gastos, gastos que ahora no sabemos si es que el Estado los va a poder recuperar. Alexis, en cuanto a lo que tú dices, me surge una interrogante, ¿no? ¿Será que se piensa concesionar el tema de Ecuador TV? ¿O será que se plantea vender por equipos? Yo no sé qué es lo que pretendan hacer, porque bien podrían hacer lo que acabas de decir tú, empezar a vender los fierros, ¿no? Yo creo que vendiendo los fierros no van a recuperar ni siquiera la mitad de la inversión de esos 18 millones de dólares que te digo que costó la adquisición de este sistema JVIC. Por otro lado, y estoy viendo la transmisión de Facebook, el mensaje de una de las oyentes y televidentes, de Luxi Caiza, que dice, un medio público no necesita posicionarse. Estoy totalmente de acuerdo con Luxi. O sea, el rol del medio público además no es meterse en la lógica del mercado. O sea, el medio público, durante la etapa en la que yo pertenecía a los medios públicos,
para nosotros el rating era lo último en lo que nos fijábamos a la hora de discutir una agenda, un producto, un programa, hacer los post-mortem. Para nosotros el rating no era lo más importante era ofrecerle a la gente siempre un producto de calidad, bien trabajado, bien elaborado, plural, y el tema del rating, digamos, es como una cuestión más vinculada al mercado, a los medios privados, que sí tenían, digamos, la obligación de pelear y de vivir por la pauta, ¿no? En el caso de los medios públicos, no, porque sabías que tenías el oxígeno que necesitabas para subsistir eh, por la asignación del presupuesto del Estado, pero que eso también se pudo haber convertido en un problema, en un inconveniente por la situación económica, es decir, qué tan conveniente es, sobre todo en un momento y en una coyuntura como esta, seguir solventando un medio público a, por ejemplo, darle oxígeno y darle dinero a un hospital. Pueden ser dilemas que te puedes plantear, pero el medio público estaba ahí desde hace 10 años, o sea, no es que apareció ayer. Entonces, y además se le ha hecho creer a la gente que el medio público estaba para funcionar y operar a favor de un gobierno, del gobierno de turno. Que creo que sobre eso y sobre esos conceptos también había que trabajar. Y me he encontrado muchos mensajes de gente durante estos días, Sebastián, que decían, pero es que los medios públicos sirvieron como mecanismo de propaganda del correísmo y después para hacer propaganda a Moreno. Entonces no servían. Ese es creo yo que es uno de los principales problemas que había que solucionar. Es decir, un medio público finalmente al servicio de la gente, de la ciudadanía, del público, y no un medio público al servicio del gobierno de turno. Creo que había que construir y había que elaborar líneas distintas que le permitan al medio ser verdaderamente público y no ser un medio gubernamental o no ser un medio oficial. Pero esas cosas se trabajan con el tiempo también, o sea, se discuten, se conversan, se van creando productos, se va generando equipos. Había que probablemente discutir sobre la conformación del comité editorial, del consejo editorial de los medios públicos, que probablemente esté integrado por rectores universitarios, líderes de la sociedad, organizaciones sociales, no necesariamente el gobierno, que era su principal financista, pero esas cosas había que discutirlas. Ahora, si la solución para el gobierno actual es cerrar los medios públicos, me parece que estamos yéndonos de un extremo a otro. O sea, la solución tampoco era el cierre de los medios. Yo observaba un artículo que tú compartías hoy que se denominaba ¿Quién cerró los medios públicos? Me parece que era algo similar. En efecto, tú como Escrito por el partícipe... Omar Jaén, Ajá. colega periodista de Guayaquil, hoy colabora en Un Café con JJ y que fue el director de la web del Telégrafo en su momento y que lo publicó en Radio La Calle. En efecto, yo te consultaba sobre esto debido a que decía él en su artículo que desde su experiencia había vivido que la dirección editorial, en efecto, a veces tenía recomendaciones desde Carondelet. Entonces, se mencionaba eso, ¿no? Y en base a lo que te digo, como que se hablaba de una descorreización. Entonces, este conflicto en el Telégrafo, en Ecuador TV, se venía observando desde un par de años atrás, en donde yo observaba tus tweets que decías que se apagaba la sala de redacciones del Telégrafo, algunas otras cosas. Entonces, en el tiempo que tú estabas, ¿se trataba de trabajar sobre esto de no ser un medio gubernamental, sino un medio al servicio público? A ver, obviamente desde nuestro rol de comunicadores, de periodistas, es difícil, es complejo disputar esos espacios. Nosotros no teníamos poder de decisión, eso es así. En mi caso, yo era un reportero más de los tantos que había en Ecuador TV. Yo no fui ni director de noticias, ni jefe de noticias, ni jefe de producción, ni fui gerente, ni nada por el estilo. O sea, yo fui un trabajador más de los medios públicos. Lo que yo discutía en las salas de redacción y a la hora de trabajar las agendas era, digamos, como el aporte que hacía cualquier otro trabajador dentro de los medios públicos. Creo que la disputa y la discusión iba a otros niveles y a esos niveles yo, por ejemplo, nunca tuve acceso. Yo no fui parte de la toma de decisiones, o sea, Pero como en que algún momento te viste obligado a cubrir un evento o se te puso algún tema. es muy interesante y muy pertinente tu pregunta y te voy a responder con absoluta sinceridad. En mi caso no.
yo siempre hice uso de mi objeción de conciencia. Cuando había cosas en las que yo no creía, yo no participaba de aquellas. Por ejemplo, en la época de Correa, yo no era partícipe o no era promotor de segmentos como el Desenmascarando, cuando empezaron a sacar unos reportajes en los que empañaban o ensuciaban la imagen de gente de la política que era detractora del correísmo. Yo no compartía esa forma de hacer periodismo, yo no participaba de esos espacios, yo no comulgaba con esos espacios, yo nunca participé ni hice cosa parecida. Por una cosa adicional, además, yo era reportero legislativo y yo en la asamblea jamás iba a cerrarme las puertas a las fuentes. En la asamblea tú tienes legisladores social cristianos, de Creo, del MPD, de Pachacuti, independientes, etcétera, a los cuales tenías que acceder en determinados momentos por necesidad de información. Entonces yo no me iba a meter en una pelea que además era una pelea electoral, una pelea a ratos también como un poco desleal, porque tú estabas usando el aparataje de los medios públicos para deslegitimar a un contradictor. Entonces yo en esas peleas no participaba y yo siempre fui renuente de ese tipo de escenarios o de ese tipo de productos. Te lo digo con absoluta sinceridad, o sea, yo en ese caso siempre hice uso de mi objeción de conciencia y yo siempre peleé por ser plural. O sea, en la época de Correa, que sí había mayor libertad y mayor flexibilidad para elaborar agendas, te lo digo con absoluta sinceridad también, yo peleaba porque en los espacios de opinión y en las entrevistas se debe a gente como María Paula Romo, como Roldán o como Ya vamos a Diego Roldán. Salgado, etcétera, etcétera. Pero en el caso, en el caso actual, en el gobierno actual, esas agendas se cerraron. Entonces, una de las cosas que, digamos, yo estoy convencido que provocó mi salida de los medios públicos es que yo, como reportero legislativo, siempre di amplitud absolutamente a todas las bancadas que están expresadas en el pleno de la Asamblea, y eso no les gustaba, porque en estos medios públicos manejados y controlados por gente como Michelena, como María Paula Romo, como Roldán, como el mismo Moreno, como la gente que trajo Otto Sonnenholzner, este señor Gabriel Arroba, que es hijo de Vicente Arroba, dueño de Radio Sucre en Guayaquil, que es el que invita a Bucaram a su radio a despotricar e insultar con epítetos irrepetibles en contra de mujeres. A esos les fastidiaba que en mis reportajes salga una Marcela Guiñaga, un Pavel Muñoz, un Juan Cristóbal Zoret, una Doris Orizo, un Augusto Espinosa. Entonces, a diferencia de lo que ocurría antes, en este gobierno actual no eran tan tolerantes y no eran tan demócratas como decían ser. Una enorme diferencia. Correcto. Alexis, en este mismo espacio, la semana anterior, yo preguntaba acerca de la línea editorial. Uno de los participantes en un pequeño conversatorio que tuvimos me afirmaba que quienes tenemos la utopía de la línea editorial como estudiantes de comunicación, más que nada, de que ejerce una fuerza sobre el periodista, es característico de quienes no han trabajado en los medios de comunicación, quienes nunca han hecho periodismo en una agencia de comunicación. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, me repites, me precisas un poquito mejor la inquietud. Verás, conversábamos con Anderson Boscan específicamente y yo le consultaba qué implica la línea editorial. Si es que la línea editorial de un medio quiere decir que el periodista responde a cierta subjetividad en la construcción informativa. Él me supo decir que quienes pensamos de esa forma o quienes hacemos esa pregunta es característico de quienes no hemos participado en medios de comunicación. Entonces, te repito a ti la pregunta, ¿existe la línea editorial en la etapa de construcción informativa? Porque tú sabes, no es lo mismo decir, lo atropelló y se murió que no sé, el carro que iba a exceso de velocidad sin comprobar si era o no era, lo atropelló y de forma violenta lo mató con intención propia, no sé, algo así. ¿Me hago entender? Pero la respuesta que te ha dado Boscan es una respuesta también muy decidora de la forma en la que operan ellos como medio de comunicación, ¿no? O sea, te está diciendo que la línea editorial del medio en el que él trabaja sí se condiciona por los auspiciantes que tiene. Me dijo que no, que eso era una utopía de los estudiantes de comunicación, que quienes creían que la No. línea editorial condicionaba la información era gente que nunca había estado vinculado a medios de comunicación.
Entonces, esa es mi pregunta. Tendrías que revisar cuántos medios han sacado notas con respecto a la pelea de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional por el pago de sus liquidaciones. Y ahí te vas a dar cuenta de que muy pocos. ¿Por qué? Porque la Cervecería Nacional es una de las marcas que más pauta en medios. Exacto. Entonces, ahí hay como un doble discurso. Eh, yo nunca le escuché a él hablar o criticar o decir absolutamente nada de la pésima administración municipal de Quito durante la alcaldía de Rodas. Y Rodas tú tienes que pautó los 5 años en su portal digital. Lo mismo pasa Ujú. con otros gobiernos locales. Entonces, eso es mentira. O sea, la pauta sí te condiciona determinados comportamientos. Saliendo un poco del tema específico de la posta, a nivel macro, ¿tú consideras que la pauta, la línea editorial, te condiciona en gran medida en la construcción de los relatos informativos? Sobre todo en los grandes medios, sí. O sea, ponte a pensar que el banquero más poderoso que tiene este país tiene en su poder por lo menos 3 medios de comunicación, de los que yo tengo conocimiento. Fidel Un Legazo es canal, otro. exacto, él. Un canal de televisión, que probablemente es uno de los más grandes, sobre todo de Quito. Un medio digital que es Primicias y revista Diners. Entonces, el manejo de la comunicación y de la información está muy vinculado con el tema de los negocios. Y obviamente la pauta condiciona mucho. Ahí tú tienes, digamos, el reflejo más importante de que la pauta sí condiciona. O sea, hay portales digitales que nacieron al calor de las elecciones presidenciales del 2017. El candidato más vinculado a ese sector político y de la comunicación es Lazo. Y Lazo, tú sabes y todo el mundo sabe que invirtió ingentes cantidades de recursos y de dinero en campaña política. Correcto. Un poquito conversando al respecto, quería consultarte sobre tu salida de Majestad FM. Creo que a primera hora es de un programa bastante escuchado y sí fue sorpresivo, ¿no? Tu desvinculación. Entonces, yo había revisado un poquito y hay el ápice del conflicto, según mi apreciación y según varios comentarios que he podido observar. Es una entrevista con Juan Sebastián Roldán. Entonces, por favor, cuéntanos un poquito al respecto, si eso está vinculado o no tiene nada que ver. No tuvo nada que ver. Creo que ahí hubo una mala interpretación en general de la opinión pública. O sea, de hecho, esa entrevista creo que fue, si no me equivoco, 12 de noviembre del 2019 y 12 o 15 de noviembre. Y mi salida de la radio se da a inicios de diciembre. Entonces, no tuvo nada que ver. O sea, más bien, mi salida tuvo que ver con un hostigamiento que ya venía desde hace mucho tiempo atrás, y además relacionado con una campaña permanente de desprestigio a través del uso de redes sociales y de troll centers, que me vinculaban a mí con una organización política, con el terrorismo, que me relacionaban con las protestas de octubre y cosas absolutamente descabelladas. Entonces, no tuvo nada que ver. Digamos, para mí lo que pasó con Roldán más bien tiene que ver con la incomodidad que sintió un funcionario al enfrentar una entrevista en la que las preguntas no estaban libreteadas y que para las cuales no tenía respuesta. O sea, el tipo se disgustó, se salió de sus cabales porque simplemente las preguntas que le hacíamos no eran a las que estaba acostumbrado en las entrevistas a las que solía asistir de forma permanente y ante eso y al verse, digamos, sin poder contestar las preguntas, lo que hizo fue empezar a atacar con temas absolutamente irrelevantes que a la gente les importará un comino, ¿no? Como, o sea, digo, a la opinión pública le importará un bledo saber quiénes son o quiénes no son mis amigos, pero el tipo se puso a hablar de mis amistades. O sea, imagínate un periodista en un set de radio, de televisión, hablando de los amigos a un funcionario, a un ministro de Estado, hablando de los amigos del periodista. O sea, una cosa absolutamente irracional, ¿no? Habíamos pasado las protestas de octubre, el país estaba destrozado, hubo muertos, había un dolor muy fuerte,
el país tiene marca un antes y un después en las protestas de octubre en el Ecuador. Habían cosas muy importantes sobre las cuales debatir y resulta que el tipo fue a sentarse a hablar de mis amistades, cosa que a la gente, me imagino yo, no le importa en lo absoluto. Correcto, nos queda un poquito más claro. Eh, Ahora otro tema que va con la censura informativa y va muy relacionado con el último comentario debido a que yo he escuchado a Denise Herrera, por ejemplo, en este mismo espacio la semana anterior que le cierran las fuentes, que los ministros no le dan entrevistas, que le niegan los espacios. Conocía igual de chats de la SECOM en donde se eliminaban o no se atendían las preguntas de ciertos periodistas durante la emergencia sanitaria, cuyo mecanismo del chat era la única opción que tenían para preguntar debido a que la rueda de prensa no era presencial. Entonces, yo sí considero que, o sea, en esencia, para considerar este tema de los medios públicos, es preciso definir si es que existe censura en la información, porque entonces no veremos nunca un medio público que invite, por ejemplo, en esta coyuntura a Rafael Correa o temas por relacionados, ¿no? Entonces yo te pregunto, en el Ecuador actual, ¿la comunicación sufre censura? ¿El periodismo está siendo censurado? A ver, yo creo que ahí hilamos bastante fino, porque es un tema además que es muy sensible. Estamos hablando de un gobierno que ha censurado a medios como Ecuador Inmediato, como La Calle, como Pichincho Universal, que tiene abiertos procesos en contra de estos medios, a los que permanentemente además está atosigando, tratando de asfixiarles. Son medios que no tienen pauta oficial, por ejemplo, mientras otros medios sí tienen esa ventaja o ese beneficio. Lo que te ha dicho Denise me parece que es muy apegado a la realidad. De hecho, yo tengo entendido que en lo que va de la pandemia han pasado 5 directores de comunicación por el Ministerio de Salud, que en ese chat del Ministerio de Salud a los periodistas ya no se les permite hacer preguntas, sino que se ha creado un chat en un sistema de mensajería en el que los mensajes son únicamente unidireccionales, es decir, los periodistas están sujetos únicamente a recibir información y no a poder solicitar información. Yo he visto, por ejemplo, que incluso a raíz de mi salida, en el caso del programa Primera Hora de Majestad, Fabricio Vela sigue sin tener acceso a una entrevista con el presidente Moreno. Hay ministros de Estado que se niegan a ir a entrevistas, como por ejemplo el ministro de Finanzas, Richard Martínez, a pesar de que en sus manos está el manejo económico y de las finanzas de todo el Estado. Hay temas que son muy sensibles, como el manejo de la salud, que ahora mismo están sufriendo un bloqueo. Hay periodistas que son expulsados de determinados chats, como te ha dicho Denise, eso a mí me consta porque hay colegas que me lo han contado. Estás viviendo tú ahora mismo el cierre parcial de los medios públicos porque tienes por un lado que han sacado a 500 personas, dentro también de un proceso de persecución que ha sido permanente porque han etiquetado a la gente. Entonces, como tú eres correísta, tienes que irte y digamos es la lógica que han usado en todo el sector público. Que ojalá, digo, finalmente los medios públicos puedan sobrevivir, subsistir, porque, insisto, no tienen que obedecer al gobierno de turno y ojalá, si es que todavía permanecen en el tiempo, se pueda ir trabajando sobre la construcción de agendas mucho más amplias, verdaderamente ciudadanas y públicas. Pero tú tienes que sí, han cerrado ahora los medios, de que están votando gente. Y mira, tú ahí también identifico yo el doble discurso y la hipocresía en las luchas de determinado sector del gremio, ¿no? Porque en el periodo anterior, cuando por ejemplo cerró Revista Vanguardia o cuando cerró Diario Hoy por el mal manejo administrativo de los medios, todos los comentarios y la ola de solidaridad que se generó vincularon de inmediato no el cierre de los medios con la mala administración privada de esos medios, sino con la supuesta persecución del gobierno anterior. ¿Qué han dicho hoy Fundamedios, la CIB, la AEDEP? ¿Qué han dicho con respecto al tema de los despidos de 500 personas en los medios públicos? Yo no he visto absolutamente nada. Entonces tú ahí tienes también de que hay una hipocresía muy fuerte, de que esa defensa de la libertad de expresión termina siendo, como muchas otras causas en este país, también selectiva, sesgada, que no es la defensa per se de la libertad de expresión,
sino únicamente fijándote en quién es. Entonces, como ninguno de los periodistas que fueron votados a la calle el día viernes son figuras de pantalla, imágenes de marcas de shampoo o de ropa, nadie sale a defenderlos, ¿no? Son camarógrafos, son reporteros, son asistentes que se han quedado sin empleo y que ahora no tienen quien les defienda. Ahora, encontramos, yéndonos a la esencia, ¿encontramos censura o no? Por ejemplo, te cito el caso de Pichincha Universal, que fue cerrado, me parece que fue un par de días su frecuencia por el tema del paro, ¿no? Entonces, y esto también vinculado al concurso nuevo que están haciendo de frecuencias. Entonces, ¿qué vendrá, no? Hay varias, o sea, el ejemplo más claro ahorita que me viene a la mente es Pichincha Universal, pero quizá también Pichincha ve el final de su frecuencia con este nuevo concurso. ¿Qué crees tú? A ver, y no solo Pichincha, sino muchos otros medios, si es que no se alinean con las tesis actuales, porque eh, te planteo un escenario. ¿Qué tal si el gobierno actual, con Michelena al mando, empuja todo este proceso de concurso de frecuencias a lo más cerca posible a las elecciones? ¿Qué crees que podría pasar ahí? Cuando todo el mundo tiene que tomar una postura. Van a Cuando los apoyar medios, al de Michelena. al gobierno y al candidato del gobierno, que podría ser Sonnenholzner o que podría ser Guillermo Lasso o cualquiera de los aliados que tiene actualmente el gobierno de Moreno. Entonces, imagínate tú, podrían, digamos, se podría poner las manos al fuego por la transparencia de un proceso de este concurso de frecuencias cuando lo empujan lo más cercano posible a las próximas elecciones, sabiendo que el próximo gobierno va a ser el que decida. O sea, es un manejo bastante turbio, muy tramposo. O sea, yo no pongo las manos al fuego por lo que pasó antes, por lo que hicieron antes, pero tampoco pongo las manos al fuego por lo que está pasando ahora. O sea, me parece que sigue habiendo un manejo bastante discrecional y súper condicionado. O sea, finalmente, y es lo que te decía hace un momento, los medios de comunicación siguen siendo una herramienta súper útil, porque hay una influencia todavía muy importante en la ciudadanía y creo que ahí tiene que ver con eh, trabajar para tener una ciudadanía más educada, o sea, que busque informarse más y mejor siempre, o sea, está bien si la gente consume diario El Universo o si le gusta ver La Posta, pero está bien también que la gente contraste la información que consume a través de esos medios con lo que pueda publicar Ecuador Inmediato, a primera hora, Pichincha Universal, Radio de la Calle y otros medios digitales, ¿sí me entiendes? Entonces, o sea, yo creo que mientras más información hay en el espectro y en las redes sociales, sobre todo, creo que necesitamos cada vez más ciudadanos empoderados de sí mismos para poder comunicarse y para poder informarse mejor, porque si no vas a estar abocado a que la gente se crea lo primero que encuentra en las redes sociales y eso también es súper peligroso, porque ahora tú tienes que las fake news o las noticias falsas no solo se publican en cuentas como el Mercioco o el Uninverso o cuentas como Crudo Ecuador. O sea, tú ahora tienes que el Telégrafo, que es el medio público, publica noticias falsas. O sea, es increíble. No sé si viste tú esta semana, pero medios como Ecuavisa publicaron fotografías que no correspondían a Galápagos sobre la supuesta flota de buques chinos. Era la foto que publicaron en los medios de comunicación esta semana data de 2018, me parece, mayo de la Argentina, pero hicieron creer a la gente que había una flota con cientos de buques chinos que estaba llevándose todos las riquezas ideológicas que tienen las islas encantadas en el Y Ecuador. ahora, al respecto, ¿es un tema premeditado? ¿Tú lo consideras premeditado o simplemente una ligera confusión por esa pelea de la primicia de la noticia? Bueno, es que la primicia como tal ya no existe, o sea, y las redes sociales y la rapidez que ahora tú tienes con los medios digitales hacen que la famosa primicia ya no tenga, digamos, como que razón de ser. Un ciudadano común y corriente puede publicarte un video en redes sociales y convertirlo viral en cuestión de 2, 3 horas. Creo que pasó durante la pandemia con lo que sucedía en Guayaquil, o sea, gente que publicaba videos de las morgues,
los ciudadanos que fallecían en las aceras, en las puertas de hospitales. No había necesidad de que un medio de comunicación en el noticiero de las 20, de las 21, de las 19 horas, o un periódico en la edición del siguiente día te publique la primicia. O sea, ya esas primicias ya no existen. O sea, lo que yo creo que debería existir, Sebastián, es la máxima responsabilidad. O sea, y esto no tiene que ver además con el sesgo, o sea, porque yo puedo tener una posición ideológica de centroizquierda, como pueden haber periodistas identificados más con la centroderecha o la extrema derecha, pero la cuestión es que sobre un hecho informativo, sobre un hecho noticioso, se diga la verdad. A ver, ¿es o no real de que hay presencia de buques chinos en Galápagos? Una. Primero, saber si es que es o no real. Y después, si vas a subir una imagen a las redes sociales, por ejemplo, verificar si es que esa imagen es o no real. Por ejemplo, y te cito lo propio que pasó la semana que está terminando, publicaron un contenedor lleno de fajos de billetes de $100. Resulta que eso tampoco correspondía a los casos que se están investigando en Ecuador. Yo no digo con eso que no existan casos de corrupción, pero resulta que esa fotografía correspondía a un proceso judicial vinculado a un tema de narcotráfico en México. Pero aquí nos publicaron los medios como que esa foto correspondía a un proceso de investigación en Ecuador. Entonces, estas cosas creo que no le hacen bien ni al periodismo, ni a la comunicación, y creo que tampoco a la política, porque finalmente esto termina involucrando a muchos otros temas, como lo judicial, lo político y demás, generando animadversión, generando una viralidad a favor o en contra de determinados actores, y creo que eso, como sociedad incluso, no nos está haciendo bien, porque no le estamos diciendo bien no le estamos haciendo bien a la gente, no le estamos diciendo la verdad a la gente, y me parece que eso es contraproducente para la profesión, porque he visto, no sé si tú has encontrado, pero hay un estudio que dice que a 2022 vamos a tener el 50% de las noticias en medios formales que se publiquen que van a ser falsas. Entonces es una locura, o sea, yo me niego a creer que eso sea así. O sea, ¿dónde va a quedar la rigurosidad, el compromiso, la responsabilidad del periodista? Yo personalmente me niego a creer de que eso pueda ser así. Un poco rescatando de la, o sea, no rescatando la corrupción, no, sino de lo que tú mencionaste, los casos de corrupción. Eh, ¿Cómo entendemos el periodismo de investigación? Yo he visto que la fiscalía en ciertos casos responde cronológicamente, como siguiendo un cronograma, ¿no? Publica, allana, le atenta mediáticamente, le dan, pero hasta por si acaso, y después la justicia emite jurisprudencia. Entonces, han sido casos repetitivos. ¿Tú qué crees del periodismo de investigación? A ver, yo creo que un periodismo de investigación serio y comprometido es necesario siempre en una sociedad democrática. Por ejemplo, lo que históricamente ha hecho el Washington Post en los Estados Unidos. Eh, pero el formato de periodismo de investigación que ha proliferado en estos años en Ecuador, a mí sí me deja ciertas dudas por varios aspectos. Primero, a raíz de este quiebre político entre correísmo y periodismo es que empiezan a proliferar determinados portales digitales. O sea, tienes La Fuente, Periodismo de Investigación, Código Vidrio y una serie de portales digitales, ¿no es cierto? Que surgen a raíz de este quiebre político. Eh, ¿Qué es lo que empiezan a publicar? Supuestos hechos o actos de corrupción del gobierno anterior, que, digamos, era el relato que habían empezado a generar a partir de la ruptura política que se da después de mayo del 2017 entre Moreno y Correa, ¿no es cierto? Ya había, digamos, un relato y una estrategia política y jurídica construida para empezar toda esta etapa de publicación de noticias y de persecución política y judicial en contra de determinados actores. Eh, Esto es lo que a mí me genera duda. Y otra cosa que me genera duda es que uno de los periodistas de investigación que eran los que lideraban estos portales o estos productos comunicativos, hoy es un precandidato presidencial. Entonces, Fernando.
eso te demuestra a ti que detrás de todo ese trabajo supuesto de investigación, de periodismo y tal, había un interés con un clarísimo objetivo político. ¿Quién les financia? Hacer esas investigaciones cuesta mucho dinero, necesitas recursos. Hay fuentes de las que tienes que pagarles. ¿Quién financia eso? Es Esa una era pregunta, es una duda que te queda ahí esa era mi flotando. otra duda bastante fuerte. ¿Cómo acceden a las fuentes? Creo que hay periodistas que no sé, tienen una gift card, no sé, para las fuentes o tienen alguna credencial que les da acceso a cosas que uno ni pensar, ¿no? El acceso a las fuentes, ¿cómo puede ser? ¿Cómo entendemos? A ver, eh, creo que tiene que ver con la construcción de los relatos. Vuelvo a insistir en eso. O sea, ellos se identifican con los grupos que generaron estas estrategias y eso te permite a ti entrar en esa lógica. Ujú. Entrar en esa lógica. Hay periodistas que son más funcionales a determinados partidos, a determinadas tendencias, a determinados funcionarios. Yo también he sido víctima de esos ataques. Uno de los periodistas de uno de esos portales digitales publicó un supuesto informe de inteligencia que es absolutamente falso, Ah, lo vincul recuerdo. vinculándome a mí con el manejo de un troll center que yo no tengo idea de cómo funciona, ni cómo opera, ni nada por el estilo. Eh, pero yo estoy más que convencido de que eso obedecía a una estrategia política de el grupo de Roldán y de Rom, y de que estos periodistas eran funcionales a eso. Entonces, como digamos, gozan de cierta credibilidad, porque ellos lo que sí han hecho inteligentemente es atrincherarse en un sector de la audiencia, que es el sector anticorreísta, el sector más radical que se opone al proceso anterior. Esa gente les cree, o sea, esos mañana van a publicar una foto de Moreno caminando y van a creer que eso es real. ¿Ya? Entonces a ellos les van a creer porque ese es su nicho, ese es su trinchera. Entonces, esos son funcionales a eso. Y yo creo y estoy convencido de que acceder a esas fuentes tiene que ver también con el nivel de relacionamiento político que logran este tipo de periodistas, que no están alejados de la cosa pública, Sebastián. Y te voy a contar esto, digamos, porque de alguna forma yo lo sé. A mí jamás en la vida, jamás en mis 14 años de carrera periodística, nunca me llamaron ni con Correa, ni, y peor todavía con Moreno, a una reunión de consejo editorial en Carondelet o en la SECOM. Yo te lo puedo decir mirándote a los ojos y con la absoluta sinceridad. Jamás yo asistí a una reunión de consejo editorial ni con Correa ni con Moreno. En este periodo de gobierno se generaron varias reuniones editoriales, por ejemplo, para el manejo de la comunicación en la época de la crisis en la frontera, cuando ocurrió aquella desgracia del secuestro y el asesinato de los 3 colegas de Diario El Comercio. Ahí se generó un gran consejo editorial al que invitaron a estos periodistas más cercanos al gobierno, los de Plan B, La Posta, los Pelagatos, Coavisa, Teleamazonas y tal. Entonces fueron allá. Lo mismo ocurrió los días previos al desastre de octubre. Y te voy a citar incluso con fechas y nombres. En la primera hora, me parece que es Pablo Zambrano, el presidente de la Cámara de Industrias, a nosotros nos dice, en los días posteriores a la protesta, de que hasta el 30 de septiembre de 2019, el gobierno tenía en sus planes el incremento del IVA en 3 puntos porcentuales, es decir, que iban a cobrar 15% de IVA, pero que no tenían en ningún momento y que no habían manejado en ningún momento la posibilidad de eliminar los subsidios a los combustibles. ¿Qué fue lo que pasó días después? El 1 o 2 de octubre, me parece, en una cadena nacional se anuncia la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles. En aquel decreto que desató todo, el 883, me parece que fue, que desató toda la revuelta de octubre. Esto que no sabían ni siquiera los empresarios, que habían sido los que manejaron el tema económico y que estaban en los diálogos, en los procesos de construcción de las medidas, esto que ni siquiera los empresarios habían conocido, ya lo sabían los periodistas, a quienes días antes del 2 de octubre
les llamaron a un consejo editorial en Carondelet a decirles cuál era la vía que iba a tomar el gobierno. Y al siguiente día, los titulares en los medios se actualiza el precio de los combustibles en Ecuador, se actualiza el precio de la gasolina, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el titular en otro gobierno o en otra coyuntura? Era un paquetazo. O sea, el momento en que tú eliminas el subsidio de los combustibles y sabes que con el combustible se moviliza y se transporta absolutamente todo en el mundo, desde el camión de papas, el de leche, el de cebolla, el de etcétera, etcétera, de transporte público y demás, sabías que todo se iba a encarecer y resulta que no, que los medios te dijeron que iban a actualizar el precio de los combustibles. Entonces, ahí tú te das cuenta de que había y hay, de hecho, una especie como de acuerdo, de pacto, etcétera, etcétera, con determinados medios de comunicación que vinieron convirtiéndose en cómplices y en acompañantes del gobierno para determinadas coyunturas. Ejemplo, lo que pasó después de la crisis en la frontera o lo que pasó en octubre. Quizá conoces el nombre de quien lideraba el consejo editorial de Carondelet. A esos consejos, en el caso de octubre, Martínez, ¿no? Y su equipo económico, y la SECOM. Esa SECOM en octubre estaba liderada por Gabriel Arroba, por el secretario de Comunicación que llegó con Otto y que es hijo de Vicente Arroba, dueño de Radio Sucre en Guayaquil. Correcto, Alexis. El tiempo se nos va agotando. Quisiera conocer tu perspectiva sobre los estudiantes de comunicación de las escuelas de comunicación del país. ¿Cuál crees que debe ser su rol, no? Yo un poco repensaba un tiempo atrás, mis últimos años en la Faxo, y veía que, por ejemplo, quienes están por graduarse de abogados empiezan a hacer minutas, ejercen temas relacionados al derecho, quienes estudian medicina van a los internados, quienes estudian odontología realizan ya sus profesiones, ¿no? Yo veo que el tema de la comunicación dentro de los estudiantes está bastante avanzado con relación a antes, porque tenemos ahora las plataformas digitales, pero sí también observo que no se tiene el rol definido, ¿no? Tú desde tu experiencia, ¿cuál crees que debe ser el rol de los estudiantes de comunicación? A ver, yo creo que ahora, Sebastián, lo que las próximas generaciones de comunicadores tienen que hacer es todo lo contrario, o sea, pero esta es mi percepción, ¿no? Todo lo contrario de lo que está sucediendo ahora y de lo que ha sucedido en los últimos meses y sobre todo en octubre, que hubo una profunda desconexión entre, no voy a hablar del tema de lo político, del gobierno, pero sí de los medios, porque los medios al acompañar al gobierno en el relato de octubre también se desconectaron de la gente. O sea, en octubre había un malestar profundo de la gente y preocupación, inquietud sobre la realidad del país. Eh, y creo que hoy, de alguna manera, también está ocurriendo lo mismo. Es decir, yo todavía no he escuchado en ninguno de los medios a ninguno de los trabajadores despedidos de los medios públicos, por ejemplo. Y ahí, detrás de cada uno de esos, hay un drama humano. Hay un trabajador que fue despedido, que ya no tiene trabajo, que probablemente por la coyuntura actual no va a poder conseguir una fuente de sustento en los próximos meses. Y detrás de esos hay una familia, hay hijos, hay hermanos, hay padres, hay probablemente abuelos, que son los que tienen que buscar un mecanismo y una forma de subsistir. Pero yo no he visto un relato de esos. Le vi al señor Toro diciendo que van a hacer la BBC, no sé cómo, con 100 personas y con el nivel de mediocridad que manejan actualmente los medios públicos, con Michelena a la cabeza, no lo sé. Pero más allá de las declaraciones de Toro, no he visto nada. O sea, yo no he visto a ningún trabajador de los medios públicos hablando del drama humano de cada uno de ellos. No he visto en ninguno de los medios relatando el drama que están viviendo los médicos que han enfrentado en primera línea la pandemia. No he visto, digamos, los relatos de la gente que ha sufrido de forma más cercana los efectos de esta crisis sanitaria tan profunda que ha golpeado no solo al Ecuador, sino al mundo entero, pero particularmente a nuestra región, a Latinoamérica, por los niveles de desigualdad, de desequilibrio, pobreza y demás inequidad que tenemos y experimentamos.
Entonces, yo creo que el trabajo más importante, más urgente y más necesario que debemos hacer los periodistas en los próximos meses y años es acercar cada vez más a estas plataformas, a las redes sociales, a los medios alternativos y quién sabe si hasta los medios tradicionales también, las voces de la gente, o sea, esa gente que hoy, por efecto de toda la crisis, estamos experimentando, ha tenido un familiar que se murió con COVID, eh, que ha tenido un pariente médico que en el manejo de la epidemia se enfermó y hoy está mal, gente que se ha quedado desempleada, gente que tuvo que cerrar sus negocios porque así le ha pasado a un montón de gente en esta crisis. Entonces, yo creo que es lograr volver a conectar, volver a conectar, ir a territorio y ver qué es lo que está pasando con la gente, ¿no? E informar qué es lo que le pasa a la gente, más allá de que si la ministra Romo perdió o no perdió la elección de la vicepresidencia, más allá de que si Muñoz es la nueva vicepresidenta y se viste bien o se viste mal, que es una cosa de locos, que eso publican los periódicos y los medios en este país. O sea, creo que debemos voltear la vista a los temas más esenciales, más importantes, más humanos, más cercanos a la gente y dejarnos ya de trivialidades y de cosas sin importancia. Muchas gracias, Alexis. Ahora sí, para culminar con tu invitación, me gustaría que nos ayudes. Eh, Entendemos que es un año preelectoral, ¿no? Hay varias perspectivas de gente que cree en la democracia, que cree en el voto, gente que cree en el voto nulo, pero sin duda eh, tu opinión al respecto nos orienta a ciertas personas, ¿no? Y para otras, para que digan, no, ese man piensa así, entonces mejor eso no. Entonces, sin antes de despedirte, quisiera que emitas tu mensaje hacia la juventud ecuatoriana, de cara, pensando en este proceso electoral, ¿no? Las consideraciones que tú creas, eso, por favor. A ver, yo tengo mi postura, o sea, me reí hace un rato leyendo un mensaje porque a mí como periodista no me exijan independencia, porque yo no soy, primero, ahora mismo no estoy haciendo periodismo, estoy alejado de los medios, doy mi opinión personal, lo que yo creo, en lo que yo, digamos, estoy totalmente convencido que debería ser el camino que deberíamos tomar y demás. Mi visión es una visión mucho más progresista, mucho más de centro hacia la izquierda. Yo sí creo en un Estado sólido, en un Estado fuerte, en un Estado que le pueda garantizar a la gente acceso al trabajo digno, que pueda garantizar a los más necesitados un estado de bienestar social. Yo sí soy de los que cree que los que tenemos un trabajo formal podemos aportar un poquito más para darle garantías a los que menos tienen, a los más desposeídos, para que tengan acceso a seguridad, seguridad social o a salud gratuita y de calidad y a educación también. O sea, yo sí soy un convencido también de que la educación pública es fundamental, sobre todo en un país tan golpeado como el nuestro, para poder sacar adelante a nuestra población, a nuestras provincias, a nuestros cantones, a nuestras ciudades. Yo creo, Sebas, que de aquí a 2021 los jóvenes, que ahora somos un gran porcentaje de la población, tenemos un compromiso sumamente serio y sumamente formal con nuestro país, porque de nuestro voto también dependerá el futuro que elijamos. Hoy venía hace un momento de compartir un almuerzo con queridos amigos y me decían, o sea, por Dios, ojalá ya la gente no vote por el más guapo, por la más guapa, por el mejor vestido, la peor vestida. O sea, ya tenemos que elevar también un poquito más el nivel al momento de elegir. Y, por ejemplo, muchos se cuestionan el bajísimo nivel que tiene hoy la Asamblea Nacional. Pero esos 137 legisladores, de los cuales hay muy buenos cuadros, yo sí destaco, hay unas excepciones que brillan con luz propia en este Parlamento que ha resultado un desastre, no todos son iguales, de los 137, pero esos 137 no llegaron ahí por la casualidad del destino, esos llegaron ahí por el voto que diste tú, que dio la gente que nos ve y nos escucha, el voto que di yo. Entonces yo sí creo que los ciudadanos tenemos que ser cada vez más responsables a la hora de votar, tenemos que formarnos, qué es lo que te ofrecen los de la lista por los que vas a votar, saber si es que van a cumplir o no.
hay que asumir un compromiso. Yo también soy de los que cree que cada 4 años hay que elegir. Yo no creo en votar nulo o en votar blanco. Yo creo que hay que elegir. Yo en 2017 tuve la fortuna de segunda vuelta no estar en Quito y por azares del destino me tocó no votar. Pero 2017 para mí hubiera significado probablemente la primera vez que vote nulo. Pero yo sí soy de los que cree que hay que votar y hay que saber votar y hay que saber elegir. Y en 2021 los jóvenes tenemos esa enorme responsabilidad. O sea, hay que elegir entre el continuismo que nos ofrecen los aliados de Moreno o buscar una vía alterna que nos permita nuevamente recuperar el Ecuador que le ofrecía garantías sobre todo a los más jóvenes. Mira tú, yo no sé en qué edad estés tú, pero hace unos días veí una nota, me imagino que no estás por encima ni de los 25 años, calculo. Pero el otro día veía una nota de Diario El Comercio que daba cuenta de que en los últimos meses, semanas de la pandemia, hubo más de 270,000 personas despedidas. Y de esas 270,000 personas despedidas, el 80% eran jóvenes de entre 21 y 30 años. Entonces, a esos jóvenes que fueron despedidos en este gobierno, que se han quedado sin trabajo, sin sustento durante este periodo de gobierno, son los que van a elegir. Ellos van a elegir su propio destino, el destino de sus familias y el destino de sus propios hijos. Entonces, yo espero, anhelo que esta generación que viene detrás de la mía, la de ustedes, sepa ser responsable con su país, con el de sus hijos y con el de sus padres. Nada más, solo eso. Muchas gracias, Alexis Moncayo. Les agradecemos a todos los compañeros que asistieron a este live. Recuerden que este es un espacio para la opinión diversa, para rescatar ciertos acontecimientos de la coyuntura, debatir un poquito y fomentar el debate, ¿no? Les agradecemos. Muchas gracias, Alexis, por tu tiempo. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación y siempre a las órdenes. Un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.